Bienvenidos una vez más a Consultorio Jurídico. Esto es un formato en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés con la asesoría de un experto, de un abogado experto de la Universidad Libre. Los invito a participar de este consultorio dejándonos sus preguntas en Facebook o en YouTube y durante el programa estaremos resolviendo algunas de ellas. Hoy estaremos hablando acerca de inconvenientes entre vecinos y para esto nos acompaña Carlos Alarcón. Él es abogado, especialista en Derecho Público y conciliador extrajudicial del Derecho. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Diana. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la amable audiencia que hoy nos sigue por las redes sociales y por estos medios. Muchas gracias. Bueno, doctor, para empezar con el tema que nos compete hoy, ¿qué debe hacer una persona en caso de que tenga conflictos con sus vecinos? Bien sea por ruidos, por filtraciones, por daños, por algún tipo de inconveniente, ¿qué debería hacer? Bueno, yo creo que podemos contextualizar algo para poder dar una respuesta mucho más acertada. Y recordemos que cuando hablamos de conflictos entre vecinos, estamos hablando de algo muy importante que es la convivencia. Y la convivencia, según la Constitución política, es un fin esencial del Estado. Y como fin esencial del Estado que es, pues le corresponde al Estado reglamentarlo a través del poder de policía para que las personas puedan hacer ejercicio de sus derechos sin interferir con la libertad de ejercicio de los demás. Y suele pasar que cuando nos encontramos haciendo parte de una comunidad, ya sea en un barrio, en el sector urbano, o ya sea en un conjunto residencial, y aquellos sometidos al régimen de propiedad horizontal, que hoy por hoy es lo que más abunda porque la mayoría de normas y los conjuntos residenciales hoy en día todos están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Y allí es donde se presentan la mayor parte de los conflictos. Eso no quiere decir que en el sector rural no se presenten conflictos. En ese caso, en el caso de tener problemas con mis vecinos, pues hay que determinar qué tipo de problema es, ¿no? Porque son variados. ¿Cuál es la causa, no? Y los hechos que dieron origen al conflicto o aquellos desacuerdos de convivencia. Toda vez que viviendo, como les decía, en un escenario como estos, suele presentarse conductas que van contra la convivencia precisamente y que son conductas que están recogidas en el estatuto. En este caso es el Código Nacional de Policía y Convivencia. Estoy hablando de la Ley 1801 del año 2016, que es la norma que actualmente viene regulando todos aquellos comportamientos contrarios a la convivencia. En cuanto a esa pregunta, encierra dos aspectos que hay que diferenciar. Uno es qué hacer cuando, por ejemplo, hay conflictos con los vecinos y comportamientos contrarios a la convivencia, como ruidos, como olores, por ejemplo, olor a cigarrillo o a comida. Y otra bien distinta es el tema de daños en las estructuras de los inmuebles. Me refiero, por ejemplo, a una avería del sistema de En los plomería baños, por ejemplo, sí, se de los presentan mucho las acueductos. filtraciones. Correcto, y eso genera unas filtraciones que tiene otro tratamiento, porque aquí ya estamos hablando de una perturbación a la posesión sobre un inmueble y que afecta de alguna manera, pues, el correcto uso y goce del inmueble de mi propiedad. Entonces, ahí es cuando yo tengo que determinar qué acciones hay hay que seguir y poder poner en, digámoslo así, en ejecución el código de policía. En este caso, pues en cabeza de las autoridades de policía. Yo recomiendo, ya que, Diana, yo soy conciliador y pues ante todo lo que uno busca es que seamos respetuosos de los demás y sobre todo con un valor muy importante desde el punto de vista moral, que es el respeto y la tolerancia, y eso es lo que a veces no tenemos. Que nosotros a veces siendo víctimas del ruido excesivo también somos irrespetuosos y somos intolerantes y eso hace que el otro vecino pues también se ofusque porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención eh, de pronto dentro del irrespeto. Entonces, en ese caso yo
recomiendo mucho acudir a la vía del diálogo en primer lugar. Dialogar entre las personas. Nosotros somos seres civilizados y uno tiene que buscar los medios para persuadir y hacerle entender a la otra persona que su comportamiento fue a contrario a la convivencia porque está perturbando, pues, o está molestando mi paz y mi tranquilidad en el sitio. Debo aclarar que cuando nosotros hablamos de la tranquilidad, por ejemplo, en este caso, porque todos estos comportamientos de los que estamos hablando, realmente lo que afectan es la tranquilidad. Y la tranquilidad es un elemento esencial del orden público. Y el orden público interno precisamente está a cargo de la autoridad de policía. Entonces, si por X o Y circunstancia no atendemos al diálogo por la vía del diálogo y esos desacuerdos de convivencia se acentúan y también se acentúan más conflictos alrededor del mismo, pues tendríamos que acudir, si es en un conjunto residencial sometido al régimen de propiedad horizontal, al comité de convivencia. En todos los conjuntos residenciales se tiene un comité de convivencia que está reglamentado también por la ley y por el reglamento de la copropiedad. Estamos hablando de la ley 575, que es eh, el 675, que es el estatuto de la propiedad horizontal, y allí establece cuáles son las funciones, quienes hacen parte de los comités de convivencia, que lo que buscan es interceder ante las personas en conflicto y convertirse prácticamente en mediadores con el fin de persuadir precisamente a las personas que están teniendo comportamientos contrarios a la convivencia y persuadirlos para que pues cesen en esa molestia, ¿no? En esa perturbación, a la tranquilidad en primer término. Pero ¿qué ocurre si el vecino ruidoso no atiende el diálogo, no lo podemos persuadir y aparte de eso, pues tampoco atiende las instrucciones del comité de convivencia? Pues no nos queda otra alternativa que acudir a la autoridad de policía. Y entonces revisamos aquí cuáles serían los comportamientos contrarios a la convivencia y la autoridad de policía lo que hace es acudir al lugar y aplicar un procedimiento que lo llamamos nosotros en el Código de Policía, un proceso verbal inmediato se denomina. Y se denomina proceso verbal inmediato porque se requiere ya. Por allá el artículo 222, si mal no estoy, del Código de Policía establece en qué casos y cómo se desarrolla el proceso verbal inmediato en cabeza y de competencia, desde luego de la policía uniformada, de los comandantes y subcomandantes de la estación de policía y los comandantes del centro de atención inmediata CAI, ¿no? Que están organizados por cuadrantes y ellos a través de ese proceso verbal inmediato lo que hacen es acudir al lugar y proceder a utilizar unos medios de policía. ¿Cuáles son esos medios de policía? Son muchos los medios de policía, pero yo aquí, para nuestro tema, mmm, explico dos. Uno es la orden de policía y la otra es la mediación policial. Esos dos son medios de policía. ¿Por qué se llaman medios? Porque a través de ellos la autoridad de policía busca restablecer otra vez el elemento del orden público que estaba perturbado, que en este caso es la tranquilidad, Dianita. Podemos Si lo también. llevamos, por ejemplo, doctor, a un caso extremo en donde ni la conciliación ni la policía logran solucionar este conflicto, ¿a dónde debería acudir esta persona? Entonces, en ese caso sí toca presentar una querella de policía, la llamamos nosotros querella de policía, no se requiere de abogado y podemos ir ante el inspector de policía. Cuando una persona incluso está muy alterada, pues puede ser conducida a la estación para que allí pues se haga el proceso abreviado de policía, el proceso inmediato de policía. Lo que hace un agente de policía generalmente es buscar si la persona voluntariamente no cesa la causa o la fuente que dio origen al ruido o a la molestia, él puede, a través de
de ese proceso verbal inmediato de policía, identificar la causa del daño y puede desactivarla, ¿no? Para evitar que siga produciendo pues esa Esta molestia. querella esta querella que usted menciona, ¿es lo mismo que una, o cómo se relaciona, por ejemplo, con una demanda? Es decir, yo podría demandar a un vecino incómodo o ruidoso? Se llama querella porque de alguna manera es una especie de denuncia, entre comillas, en donde uno le va a poner de presente la noticia, en este caso el comportamiento contrario a la convivencia, a la autoridad de policía, para que sea la autoridad la que desarrolle el trámite, pero no es lo mismo que presentar una querella ya con algunos requisitos ante el inspector de policía, por ejemplo, o ante el alcalde local o al alcalde municipal, según sea el caso, para que él inicie un proceso que ya se llama proceso verbal abreviado de policía y que a través de ese proceso lo que aplica a la autoridad de policía, como el inspector de policía o el alcalde, son medidas correctivas, que son muy distintas a los medios de policía. ¿Qué medidas correctivas podría haber? Por ejemplo, la multa, por ejemplo, la amonestación, por ejemplo, la suspensión temporal de una actividad, por ejemplo, la suspensión definitiva de una actividad, etcétera. En el caso de los comportamientos que más bien por falta de acción generan una molestia de filtración, como lo decíamos ahorita, pues ahí lo que se presenta es una querella o entre comillas, lo que decíamos ahorita, una denuncia, se presenta ante el alcalde, si es en Bogotá, ante el alcalde menor de la localidad, él la somete a reparto entre sus inspectores y al inspector que le corresponda por reparto procede a realizar el proceso verbal abreviado de policía y termina con una multa o con una amonestación o con una suspensión o como en el caso de la filtración, lo que opera ahí sería que le den la orden a la persona que haga las reparaciones locativas a que haya lugar. Y si incumple la orden, pues ahí sí viene la multa. Y la multa, pues como sabemos, hay multas generales y multas especiales. Las multas generales en el Código de Policía se establecen de 4 tipos. Multas tipo 1, multas tipo 2, multas tipo 3 y multas tipo 4. Las multas tipo 1, que son para ciertas conductas que afectan la convivencia, pueden ser hasta 4 salarios mínimos legales mensuales diarios. La multa tipo 2 sería hasta 8 salarios mínimos legales mensuales diarios. La multa tipo 3 sería hasta 16 salarios mínimos legales mensuales diarios y la multa tipo 4 hasta 32 salarios mínimos legales mensuales diarios. En el caso que me comenta y en el que tiene que ver con la pregunta, eso corresponde a multas tipo 3. Estaríamos hablando de una multa de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes, alrededor de unos 480 mil pesos aproximadamente, sería el valor de la multa a imponer, ¿no? Eso sería No, te más o vamos menos. a resolver algunos de los casos que nos están llegando a través de Facebook y YouTube. Doctor, nos dice Richard Amplificador en Facebook. ¿Le pueden obligar a uno a cumplir un horario de entrada y salida al edificio? A ver, esos temas del ejercicio de las libertades y el uso de bienes que son de uso común dentro de las unidades residenciales, pues no pueden llegar hasta imponerle a una persona la llegada a una determinada hora porque eso estaría limitando, por un lado, nuestra libertad de circulación y de locomoción y por otro lado estaría pues limitando el ejercicio de nuestro derecho a la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque no me permiten salir y entrar libremente a mi apartamento. Lo que no está permitido es que con esa conducta yo moleste a los vecinos. No es lo mismo que yo llegue a las 2 de la mañana, calladito, juiciosito,
cuidando de que no le haga ruido a los vecinos, y otra cosa es que yo llegue haciendo bulla, poniendo de pronto el equipo de sonido a todo volumen, golpeando puertas, porque pues ese sí es un comportamiento al contrario a la convivencia. Pero la propiedad horizontal y el administrador no podría a mí obligarme a llegar a una hora determinada al conjunto. El siguiente caso es uno que se presenta en YouTube. Nos pregunta el usuario, ¿qué pasa si la molestia es, por ejemplo, por olor a cigarrillo o a droga? Porque si yo estoy en mi apartamento no tengo que oler la droga que fuma otro. Exactamente, en ese caso lo primero que hacemos es requerir a la persona que está causando ese comportamiento contrario para que se abstenga de hacerlo o que el llamado de atención se lo haga el personal de vigilancia del edificio, o de lo contrario no hay de otra, sino que inmediatamente comunicarse con el 123 de la policía para que acudan al lugar y sea la policía quien, a través del procedimiento verbal inmediato, proceda a identificar al infractor, a quien está desarrollando la conducta contraria a la convivencia, y identificarlo desde el punto de vista de su número de cédula, su nombre, etcétera, oírlo en descargos ahí mismo y ponderar los hechos y procurar una mediación entre las partes. De lo contrario, lo que tiene que hacer es, a través de la orden de policía, imponerle precisamente esos famosos comparendos para que acuda a pagar una multa, y si no la paga, pues entonces se ha requerido a través de un proceso coactivo posteriormente para que la pague. Pero lo importante es que el policía tiene, o la autoridad de policía tiene todos los medios, ya sea a través de las órdenes o la mediación policial, o a través de las medidas correctivas, que son de pronto medidas mucho más severas, para lograr que desaparezca la fuente de la molestia en el sector y en el vecindario, ¿no? Además, porque consumir sustancias sí, alucinógenas en un lugar donde afecta a la comunidad, eso está totalmente prohibido, y llega un momento en que puede incluso hasta caer por los terrenos del derecho penal, ¿no? Del código penal. Ed Chávez nos pregunta, tengo una situación para presentarme por una queja de un vecino. ¿Tengo la obligación de asistir? Es mejor asistir para que allá en la estación de policía se haga lo que llamamos la mediación policial o la conciliación. El código de policía actual, el que les he venido hablando, trae por allá en el artículo 232 la posibilidad de que las partes puedan lograr una conciliación, y el agente de policía puede fungir como mediador o como conciliador, y si logran un acuerdo, pues entonces se genera un acta de conciliación o de mediación. En esa acta quedan perfectamente establecidas cuáles son las obligaciones de cada una de las personas, y deben comprometerse a cumplir esos acuerdos que quedan plasmados en esos documentos. Kate Urrego nos plantea la siguiente inquietud. ¿Qué hacer con las parrandas y cuando ni siquiera la policía atiende el llamado? Ese es un tema bien complicado, porque ya le decía que se generan porque las personas no tenemos la cultura de convivir con otros y de entender que nuestro derecho va hasta donde empieza el derecho del otro. Y a veces esas parrandas, sobre todo en conjuntos residenciales, es así, pueden estar autorizadas por el administrador del conjunto residencial para que se realicen en el salón comunal del edificio. De lo contrario, pues habrá que utilizar mecanismos, porque pues aquí tenemos un problema también de que la autoridad de policía no da abasto para atender el llamado de la ciudadanía en todos estos casos, y nos toca a nosotros mismos pues acudir como a mediación comunitaria, y por eso de ahí que los miembros del comité de convivencia jueguen un papel muy importante, porque pues a los vecinos deben de todas formas hacerles amonestaciones para que se abstengan de generar ese tipo de comportamientos, ¿no?
que generalmente uno acude es al vigilante del edificio para que sea él quien llame y les pide el favor que cesen el ruido, pero si ya las personas ponen agresivas y no atienden, pues no hay otra alternativa, sino que la autoridad de policía nos auxilie en ese sentido, no hay de otra. Si es en un barrio, pues allí en los barrios también tenemos, con ayuda de la Junta de Acción Comunal, al interior de la Junta de Acción Comunal también hay comités de conciliación y ellos también pueden encargarse de mediar, incluso en sitios, en varios lugares tenemos jueces de paz que también tienen la función de conciliador y de mediador cuando se presentan esa clase de conflictos entre vecinos que terminan siendo comportamientos contrarios a la convivencia y que vulneran las normas del código de policía y de convivencia. Naroma también nos pregunta, ¿qué puedo hacer con un vecino fumador que sale afuera de su casa, pero el humo de cigarrillo igual llega hasta la mía? Sí, exacto. Ahí podemos inmediatamente iniciar a petición de parte, eh, informarlo a la autoridad de policía para que pues lo requiera y le pida que cese en su hábito de fumar o que fume en un sitio donde no afecte la tranquilidad de los demás vecinos y le coloca una orden de policía, que en este caso es un comparendo, para que se acerque al inspector de policía y si no está de acuerdo con él, pues lo objete, de lo contrario tendrá que pagar la multa dentro de los 5 días siguientes. Y si no lo hace, pues entonces el castigo o el, la medida correctiva tiene que ser un poco más drástica. Recordemos que cuando se impone una multa, pues esa multa la persona puede pedirle a la autoridad de policía que se la impuso que se la conmute por trabajo en comunidad. Tal vez el vecino que en ese momento eh, incurrió en ese comportamiento y que de pronto entró en razón, puede incluso convertirse también en un mediador comunitario para ayudar a resolver conflictos que se vuelvan a presentar en ese sentido, ¿no? Pero de verdad que eso necesita mucha cooperación, porque cuando encontramos personas que no tienen valores como el respeto, como la tolerancia, y no tienen principios éticos, de verdad que es muy difícil, de verdad, hacer por ejemplo, una mediación o una conciliación y que todos nos comprometamos a convivir en paz, ¿no? Santiago Colmenares a través de Facebook nos pregunta, en mi edificio colocaron cámaras y todos los propietarios tienen acceso a ella. ¿Eso es legal o están violando mi privacidad como arrendador? Las cámaras sirven porque de alguna otra manera lo que están es buscando prevenir el delito. Y las cámaras, más que atacar el tema de más que prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y que afectan la tranquilidad, sirven más bien para prevenir el delito y de alguna manera dejar a salvo otro de los elementos importantes del orden público, que es la seguridad. Y si ocurrió algún hecho ilícito, estas cámaras nos van a servir de prueba en un eventual proceso penal para poder identificar a los delincuentes y castigarlos. Pero faltaba más que esas cámaras sirvieran de prueba para mm, violarle la tranquilidad, la intimidad a los vecinos, ¿no? Esa hay que saber utilizarlas y por eso los conjuntos residenciales cuentan con compañías de vigilancia privada que están autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y todo el personal está capacitado porque en los cursos de vigilancia que se les ofrece a los vigilantes en las escuelas de seguridad privada, una de las materias que allí ven precisamente, una asignatura, es el uso de medios tecnológicos, cómo utilizar las cámaras, a quién, cuándo entregar la grabación de un video y en qué casos entregarlo y cuándo no. Eso debe haber un protocolo establecido en ese sentido para evitar que cualquier persona llegue a tener acceso a esas grabaciones, porque eso no se le pueden dar a todo el mundo
porque pueden violarle con eso la intimidad a las personas. Pero precisamente el caso que nos plantean en Facebook es que esa información o esos videos están en los celulares o puede acceder la gente del conjunto. ¿Esto sería legal? Si O esta esos, información solamente debería tener la compañía de seguridad? si esos videos son publicados sin autorización de la persona, pues acordémonos que también son formas de violarle a uno la intimidad, el buen nombre y la imagen, y se haría acreedor también a una sanción, incluso hasta incurrir en delitos y podrían entonces verse involucrados en un proceso penal que termine con una sentencia condenatoria en su contra, por lo menos, o en el caso de una infracción de policía que termine convirtiéndose en una multa o en un arresto incluso. Bueno, doctor, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su asesoría. Le agradezco muchísimo, gracias por su invitación y pues invitar a toda la comunidad a que leamos y estudiemos un poquito más a fondo el Código de Policía y Convivencia, que es la Ley 1801 del año 2016. Muchísimas gracias. Así es, y a ustedes les recuerdo que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí podrán encontrar diferentes temas y pueden dejarnos sus preguntas al final de las notas. Feliz día para todos.